Bueno, muy buenas noches a todos los colegas y a todas las personas que nos están viendo desde sus casas. Hoy, jueves 11 de junio, 7 p.m. Hoy tenemos una actividad académica muy interesante. Es una actividad académica que de antemano quiero darle las gracias a la Sociedad Colombiana de Medicina Interna por este espacio tan importante que nos abren y agradecerle este espacio académico al Instituto Científico Pfizer por dar la posibilidad de poder hablar sobre temas en medicina interna y en cardiología, como son las miocardiopatías. Hoy tenemos una invitada muy especial como conferencista, que es la doctora María Juliana Rodríguez. María Juliana nos va a hablar sobre una conferencia que dice de los algoritmos de cardiomiopatías a diagnósticos sencillos en la enfermedad amiloidea cardíaca. María Juliana es médica internista cardióloga egresada de la Universidad del Bosque, epidemióloga clínica de la Universidad UNAP de Bucaramanga, fellowship de insuficiencia cardíaca en la Universidad Barcelona Hospital del Mar. Hizo un entrenamiento en asistencia ventricular en el Mac General en Estados Unidos. Es la presidenta electa del capítulo de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología, año 2022-2024. Es médica certificada por la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca y es la directora del programa de insuficiencia cardíaca y asistencia ventricular del Hospital Cardioinfantil en Bogotá. Ella se va a encargar de dar una conferencia que ustedes van a ver que es excelente, donde vamos a generar posteriormente un debate, y en ese debate nos va a acompañar la doctora Erika María Martínez. Erika, ustedes ya la conocieron el día martes, que nos estuvo acompañando en la primera charla de miocardiopatías. Erika es una médica internista y cardióloga, maestría en falla cardíaca de la Universidad Internacional Meléndez Pelayo en Madrid, líder del programa de falla cardíaca de la Clínica Iberoamérica, presidenta del capítulo atlántico de la Sociedad Colombiana de Cardiología y miembro de la Sociedad Europea de Falla Cardíaca. Mi nombre es Juan David López, internista, especialista en insuficiencia cardíaca avanzada. Estamos listos para que María Juliana nos ilustre y nos enseñe mucho sobre amiloidosis y corazón. Bienvenidas. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Realmente es súper agradable estar en este webinar. La idea es que yo les voy a contar el journey que yo tuve realmente cuando estuve aprendiendo algunas cosas de amiloidosis, porque pues realmente antes nos parecía algo no tan cercano. Siempre pensábamos en otra especialidad cuando escuchábamos la palabra amiloidosis, y de pronto eso nos alejó de hacer las cosas de la manera correcta, pero cuando se volvió más sencillo, más cercano, de pronto dijimos, definitivamente tenemos que tomar también las riendas de este campo, y más si es amiloidosis cardíaca. Entonces, de pronto ahí ya empezamos a hacer varias cosas en amiloidosis. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Juan David me dice si ya están viendo mi pantalla. En este momento estamos viendo tu pantalla. Ok, listo. Entonces, fíjense que escogí este título que se llama de los algoritmos de cardiomiopatías a diagnósticos sencillos, y ya ustedes se van a dar cuenta porque, si bien es cierto, debemos seguir los algoritmos. Yo creo que eso nos ayuda de alguna manera a organizar nuestro constructo mental de cómo llegar a un diagnóstico, pero muchas veces tenemos que utilizar otras cosas que nos pueden ayudar a llegar más rápido a ese diagnóstico y de esa manera acortar tiempo, que realmente cuando hablamos de amiloidosis cardíaca lo que queremos es acortar tiempo a tomar decisiones para tratamientos, ¿cierto? Estos son mis conflictos de intereses. Les recuerdo que este es un espacio realmente educativo apoyado por el Instituto Científico de Pfizer, y la idea es que nos enfoquemos en hacer críticas constructivas de lo que nosotros estamos haciendo, de la literatura que revisamos y de cómo enfocamos nosotros a nuestros pacientes, porque yo creo que de esta manera aprendemos todos indudablemente. Entonces, bueno, fíjense ustedes, esto es un algoritmo supremamente sencillo en miocardiopatías. Esto fue publicado el año pasado. Este es el consenso europeo
de miocardiopatías y claramente nos enfoca un poco para el diagnóstico de miocardiopatía. Si ustedes ven, el step 1 es el step para decirnos qué mirar del síndrome de falla cardíaca para poder de pronto tener claro riesgo, ¿sí? Estratificación. En el paso 2 nos dicen, mire la estructura y defina qué cosas va a hacer. En el paso 2A nos dice, mire, excluya primero lo que para usted es súper claro, ¿sí? De etiologías en estos pacientes. Entonces nos enfocan a tener en cuenta que debemos primero excluir ciertas patologías y luego sí nos dicen, miren, haga el análisis para que usted llegue a un diagnóstico efectivo. ¿Por qué ha ocurrido esto en el transcurso del desarrollo de la falla cardíaca? Porque fíjense que fuimos muy contundentes en hacer el diagnóstico del síndrome de falla cardíaca y en hacer que la gente entendiera que de pronto la terapia modificadora de la enfermedad claramente cambiaba los desenlaces de esos pacientes. Pero se nos olvidó de pronto en ese transcurso pensar en etiología, reversibilidad y que obviamente no todas las etiologías tenían el mismo grado de reversibilidad y que no todas esas etiologías se encontraban dentro de las guías de insuficiencia cardíaca para verificar que la terapia modificadora de enfermedad se utilizara de manera indiferenciada en cada una de estas etiologías. Entonces, este consenso de pronto trata de orientarnos un poco a ese buscar de etiología y buscar reversibilidad. Entonces, el siguiente paso que ustedes ven acá, ¿sí? Es haga el análisis con lo que tiene para que usted pueda mirar hacia qué lado se va. Entonces, ellos lo colocan en fenotipo reducido y fenotipo preservado, como lo ven acá. Y el fenotipo preservado dicen, mire la pared ventricular, puede tener paredes ventriculares normales en el ecocardiograma o paredes ventriculares aumentadas en el ecocardiograma y puede tener varias patologías. Pero miren lo más interesante de este algoritmo que a veces yo lo critico un poco. Fíjense, entonces acá vemos restrictiva, acá también, acá vemos cardiomopatía hipertrófica, acá volvemos a ver a la restrictiva en un estado tardío y a la hipertrófica. Entonces, realmente si uno no alcanza a conocer todas las características que tienen estas definiciones, probablemente aquí nos vamos a perder en el algoritmo. Entonces, aquí dice uno, venía sencillo, pero de pronto no me estoy ubicando. Puede ser que más adelante en el transcurrir de todo lo que nosotros sepamos de miocardiopatías, estas dos que son burnout o el late stage de la restrictiva, pasen a otro algoritmo cuando estemos hablando del diagnóstico etiológico en las avanzadas, cuando nos llegan sin diagnóstico etiológico. Yo probablemente creo que este va a ser lo que va a pasar próximamente en el transcurrir de la falla cardíaca avanzada. Entonces, fíjense que aquí llegamos como al final del algoritmo y se nos abren muchísimas opciones en los tres brazos y muchas veces nos quedamos en esas opciones pero no llegamos al diagnóstico etiológico de nuestro paciente y muchas veces lo que cambia el pronóstico es el diagnóstico etiológico del paciente y no solo manejar el síndrome de falla cardíaca en caso de que pueda ser factible el manejo. Entonces, fíjense que no es sencillo, ¿cierto? Entonces, lo sencillo es que nosotros podamos coger ese algoritmo y saber de cada una de esas miocardiopatías cosas claves que nos puedan llevar al diagnóstico, ¿cierto? Entonces, eso es supremamente importante para la clave de esta charla. Entonces, vamos a empezar con un caso clínico. Estos son casos que hemos nosotros tenido en el departamento de insuficiencia cardíaca. Entonces, fíjense, un masculino de 83 años de edad, múltiples episodios de descompensación de falla cardíaca y en el contexto de fibrilación auricular. Esa es la historia a grandes rasgos, yo creo que de muchos pacientes que de pronto ustedes han visto en sus consultas. Entonces, el paciente ingresó con un episodio de descompensación, evidentemente se hace toda la historia clínica de ingreso, se hace un electrocardiograma, una radiografía de tórax, evidentemente se toma algunos estudios, en este caso biomarcadores, pensando que la principal causa de descompensación pudiera ser o pudiera tener una etiología isquémica. Ya les voy a mostrar el electrocardiograma y claramente, miren, nosotros sabemos que las troponinas son un marcador de riesgo de mortalidad. Sabemos que utilizamos varios protocolos para determinar cómo hacemos el diagnóstico de un infarto de miocardio tipo 1, pero también para poder descartar los otros tipos, específicamente el tipo 2. Entonces, fíjense que acá hay un hallazgo muy importante. Las troponinas estaban muy, muy elevadas de manera importante, pero no había una curva real en esas troponinas, ¿sí? Sin embargo, ustedes ven acá esta palabra,
¿sí? Y aquí sí es claro que de pronto nosotros somos un poco más invasivos cuando la evidencia nos muestra que no debemos ser tan invasivos, pero se hace una arteriografía coronaria, la cual es normal. Entonces, estamos ante ese paciente con esa historia clínica que ustedes ven. Este es el electrocardiograma de ese paciente, un electrocardiograma que muestra una fibrilación auricular, algunos hallazgos que llaman la atención en la cara anteroseptal con unas alteraciones inespecíficas en repolarización lateral y lateral alta. Y con ese electrocardiograma y esas curvas de troponinas, a pesar de que no había una curva, pero eran muy elevadas, pues se hace la arteriografía coronaria. La arteriografía coronaria definitivamente nos muestra que no hay enfermedad coronaria. Hay unas placas en vasos principales, pero realmente no hay nada que pueda explicar, ¿sí?, el episodio de descompensación de la falla cardíaca, y esta es la radiografía de tórax. Entonces, fíjense que hasta aquí todos hemos visto esos pacientes y decimos, bueno, sí, definitivamente no tiene enfermedad coronaria y pues tiene falla cardíaca, entonces tenemos que buscar la etiología de falla cardíaca, ¿cierto? Ese es el siguiente paso, sí, que es un paso que va muy de la mano con la arteriografía. O sea, muchas veces tuviéramos que ser un poquito más analíticos con respecto a los estudios que tenemos, a la historia clínica que tenemos, a la edad del paciente y a todas las cosas que nos van llamando la atención del paciente, que van a ser, a final de cuentas, las banderas que nos van a decir, miren, a veces enfocamos todos los pacientes con ese STEP 2A que ustedes vieron ahí, ¿sí?, en vez de irnos de pronto a algo más específico. Entonces, fíjense que estábamos siguiendo el algoritmo. Ustedes vieron que el step 2A de ese algoritmo decía excluya las más comunes, ¿cierto? Excluimos las más comunes. Entonces, ahora vamos en la parte del algoritmo donde nos abrimos y vamos a mirar todos esos exámenes y vamos a interpretarlos. Entonces, ese es el ecocardiograma que se hace a ese paciente en el ingreso. Y claramente, en varias proyecciones, nos muestra que hay una hipertrofia concéntrica severa del ventrículo izquierdo y que hay algún compromiso leve de la función sistólica del VI que ellos catalogan en 45%, ¿cierto? Lo interpretan como una hipoquinesia generalizada. Ya les voy a mostrar el strain de este paciente. Nos mencionan que hay una disfunción diastólica tipo 1 y que lo que les llama la atención de este paciente es que hay algo en ese fenotipo que ellos ven hipertrófico, ¿sí?, que les llama mucho la atención. Entonces ellos ven aquí como una irregularidad, como una presencia granular a nivel del septum, que no alcanzan ustedes a ver aquí en la pared opuesta, ¿cierto? Pero les llama mucho la atención ese compromiso y ese es el informe que ellos dan del ecocardiograma, una hipertrofia con fenotipo infiltrativo. Esto que ustedes ven acá es el strain rate. El strain rate lo que nos habla es de la deformidad miocárdica, que a final de cuentas se puede asociar con qué tan alterada de manera subclínica está la función sistólica del VI. Entonces, claramente nos dicen que hay un patrón que nos llama mucho la atención y nos dicen, miren, tiene algunas alteraciones, pero lo que le llama a uno la atención es que esto que ustedes ven acá, ¿sí?, que se ve rojito, ¿sí?, en la punta, digámoslo así, está como muy preservado, ¿cierto? Entonces ya ahí nos va botando visos y nos dicen, miren, es un fenotipo hipertrófico, ¿sí?, y tiene toda la parte del casquete apical, se ve muy buena esa contractilidad. Entonces, ahí ya nos van orientando a algunas etiologías muy importantes dentro de la dinámica cardiovascular del diagnóstico de las miocardiopatías. Pero entonces los voy a sacar de todo esto que voy diciendo porque aquí los voy orientando ya a un diagnóstico y los voy a mandar al algoritmo cuando ustedes se enfrentan con ese paciente y se van al algoritmo. Entonces, fíjense que les dijeron, bueno, el paciente tiene un fenotipo hipertrófico, ¿sí?, en el ecocardiograma. Pero nosotros, antes de mirar ese fenotipo, fíjense que nos enfocamos muchísimo a veces en la función sistólica del VI, que es un patrón muy grueso realmente para nosotros. Y entonces muchas veces empezamos a mirar solamente estos cuadros y algunas veces se nos olvidan las otras banderas y los grandes simuladores que hay. Entonces, fíjense que si ustedes recuerdan, hace ya unos añitos, cuando Juan David era profesor mío, porque Juan David es un poquito mayor, entonces resulta que en ese entonces la clasificación de la falla cardíaca se hacía reducida y preservada teniendo en cuenta un valor mágico que era 40,
¿cierto? Entonces, si yo me voy a ese valor mágico 40 y digo por encima de 40 definitivamente son preservados y tiene un patrón con una pared ventricular aumentada, puedo ya irme adentrando algunas patologías adicionales, pero recuerden ustedes que es que este consenso sale después de que se hace la clasificación de la falla cardíaca en preservada, rango medio y reducida, que a pesar de que nos ha traído conocimiento, sí, nos ha ampliado más todos los estudios que debemos hacer, de pronto no nos ha acercado a hacer diagnósticos etiológicos ideales en estos pacientes. Entonces nosotros nos acercaríamos a este lado del algoritmo, sin ser todavía un algoritmo sencillo porque tenemos todavía algunos problemas. Entonces, si yo me voy a ese lado del algoritmo, empiezo a pensar varias cosas, ¿cierto? Y entonces se me llena la cabeza de muchas cosas y es aquí cuando ustedes se dan cuenta que si yo tengo todo esto, debo tener banderas rojas que me van orientando más a una u otra patología que pueda tener mayor o menor compromiso cardíaco en la cual yo pueda llegar al diagnóstico etiológico. Entonces, viene la segunda pauta. ¿Y por qué les digo la segunda pauta? Porque nosotros en cardiología hemos pasado de los diagnósticos clínicos a los diagnósticos imagenológicos, ¿sí? Muy rápido. Y yo creo que en ese transcurrir del clínico al imagenológico hemos perdido en nuestro actuar de activarnos con ciertas características que muestran esos pacientes y muchas veces nos demoramos más en los diagnósticos. Entonces, la amiloidosis cardíaca nos ha enseñado específicamente eso, que de pronto no hemos detectado lo que estaba ante nosotros y nos hemos enfocado mucho en cierto tipo de imágenes. Entonces, claramente, pues, le hacemos una resonancia y la resonancia lo que nos muestra es que definitivamente hay un grosor que sobresale de las paredes ventriculares, ¿sí? Que realmente es muy importante en telediástole y que claramente hay algo de compromiso de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, fíjense ustedes acá cómo se ve que hay una hipertrofia realmente, o sea, que hay un grosor, una hipertrofia ventricular izquierda bastante importante y una cavidad que es normal, ¿cierto? Y cuando nosotros vamos a ver el realce, que fue lo que cambia también la historia de las miocardiopatías, pues nos llama aún más la atención porque este realce es completo, ¿sí? Y hay realce auricular. Y esto es muy característico de amiloidosis cardíaca, ¿cierto? Pero entonces, ¿en qué consiste la amiloidosis? La amiloidosis cardíaca es un término supremamente general. O sea, si yo hago mi diagnóstico y digo es una amiloidosis cardíaca, me falta el 75% del diagnóstico, ¿cierto? Aquí cuando yo digo esa amiloidosis cardíaca, solamente estoy diciendo que hay depósito de un material a nivel extracelular. Y ya, punto. ¿Cuál material? No estoy diciendo absolutamente nada. ¿Cuál material? Entonces ahí es cuando yo hago la gran crítica, y esta es una de las críticas que yo hago, de por qué en el transcurso de ese eco hicimos una resonancia si ese es un estudio imagenológico intermedio, ¿sí? Y todos me van a decir, no puede ser, pero nos acaba de decir que es que con esto nos puede aclarar qué miocardiopatía es. Claramente sí, pero recuerden ustedes que hay algunas de esas miocardiopatías que son grandes simuladoras, entonces yo no siempre voy a encontrar, digamos, realce, como dicen los libros, que es que en amiloidosis solamente es realce subendocárdico o que de pronto en algún tipo específico de amiloidosis ya no es subendocárdico y el realce es transmural. Fíjense que no. Entonces, aquí todavía tendríamos un diagnóstico intermedio. ¿Por qué? Porque yo tendría que hacer una biopsia endomiocárdica para poderles decir a ustedes cuál es la causa de esa amiloidosis cardíaca. Porque si yo creo que con decir amiloidosis cardíaca tengo el diagnóstico, estoy completamente equivocada. Entonces, fíjense que eso fue lo que nos alojó a nosotros de poder llegar a manejar esos pacientes, porque creíamos que nuestro actuar en cardiología llegaba hasta decir, este paciente tiene una amiloidosis cardíaca. ¿Sí? Entonces, fíjense que, claro, que nos ha cambiado la visual muchísimo. Entonces, empezamos a estudiar de pronto un tema y nos dimos cuenta que sí, claramente, amiloidosis cardíaca es un término genérico, ¿cierto? Genérico, ¿por qué? Porque no estoy dando el diagnóstico. Simplemente estoy diciendo que hay tejido amiloide en el corazón. Y fíjense ustedes todas las proteínas, ¿cierto?,
que pueden llegar a producir depósitos en mayor o menor proporción a nivel cardíaco u en otros órganos. Pero las que sí claramente no se me pueden pasar nunca, nunca se nos pueden pasar, son las de cadenas ligeras o la amiloidosis por transtirretina, que en este momento son las dos amiloidosis más comunes que hay, ¿cierto? Pero ¿por qué esto sería tan importante? Porque no hacer el diagnóstico de una de esas dos es realmente empeorar el pronóstico de un paciente al cual le podemos de pronto dar mejor calidad de vida, ¿cierto? Entonces, ¿sirve el poder diagnosticar la amiloidosis cardíaca y ponerle un apellido? Sí, claramente sabemos que la amiloidosis de cadenas ligeras es una urgencia para nosotros cuando vemos que nos están hablando de amiloidosis cardíaca y para todo aquel que tenga contacto con algunos pacientes que puedan llegar a tener, digamos, este compromiso. Este es un artículo muy agradable que sale publicado en el JACC, en el cual es la visión de la amiloidosis AL para el cardiólogo y el oncólogo, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes que realmente la amiloidosis AL es infiltrativa tóxica. ¿A qué queremos decir? ¿Qué quiero decir yo con infiltrativa tóxica? Cuando yo digo infiltrativa tóxica, de lo que estoy hablando es de tiempo, simplemente. ¿Qué pasa con la toxicidad? Si yo permito que eso prevalezca en el tiempo, el pronóstico se empobrece grandemente. De ahí la urgencia que yo tengo de hacer específicamente el diagnóstico de amiloidosis AL, ¿cierto? Pero fíjense que el diagnóstico de amiloidosis AL no solamente lo hacemos nosotros con esto. Evidentemente esto nos ayuda y tenemos que tenerlo, o sea, cadenas ligeras en suero, tener electroforesis de proteína en suero y en orina y tener inmunofijación claramente nos da sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Pero recuerden ustedes que el hecho de que nosotros no las tengamos no excluye también otras patologías que pudieran llegar a tener compromiso cardíaco y todos las conocemos también, ¿cierto? Entonces conocemos nosotros también, por ejemplo, mielomas, algunos mielomas múltiples, y también conocemos una patología que vemos muy frecuentemente que pareciera ser un compromiso subclínico, que es una gamapatía monoclonal de significado incierto. Entonces, fíjense que sí para nosotros en cardiología era muy importante conocer amiloidosis cardíaca y poder tener una relación un poco más cercana con ese diagnóstico para poder llevar a cabo los tratamientos de esos pacientes, porque recuerden ustedes que esto también es una urgencia oncológica para nuestros pacientes. Tenemos que empezar a manejar estos pacientes. Pero fíjense que cuando uno mira los algoritmos cuando parten del constructo hematológico por algunas alteraciones hematológicas que vemos en inmunofijación en orina, en suero de las cadenas ligeras, nos vamos yendo, ¿sí?, más a la parte de oncología inicialmente, pero también terminamos con otros diagnósticos. Entonces, fíjense que este algoritmo es un algoritmo sencillo, pero bien o mal terminamos haciendo una biopsia endomiocárdica cuando nosotros partimos solamente de los componentes serológicos, y ya más tarde me entenderán por qué menciono yo esto. ¿Y qué ha pasado? Que nosotros hemos tenido de pronto, en ese transcurrir de conocer la amiloidosis cardíaca, hemos tenido lo que nosotros llamamos como unos malentendidos con respecto a estos términos. Entonces, por ejemplo, que la amiloidosis cardíaca era rara, ¿sí? Entonces, que por eso de pronto no la diagnosticábamos. No, lo que pasaba es que teníamos muchas cosas enfrente y no las veíamos, que es muy diferente. Entonces, ahora de pronto, con algunas estrategias imagenológicas, nos ha tocado forzarnos a hacer el diagnóstico, y de pronto también pensábamos que algunos grupos etarios decíamos, no, pero ¿cómo le vamos a hacer una biopsia a este paciente? Entonces, cuando el diagnóstico era invasiva, nosotros de pronto nos corríamos un poco y decíamos, no. Y los laboratorios de hemodinamia, pues no nos la hacían más fácil, ¿sí? Entonces, pues pensábamos que era rara, pero ya claramente sabemos, por ejemplo, que la amiloidosis por transtirretina no es una entidad rara, ¿sí? Recuerden ustedes que la amiloidosis por transtirretina y por cadenas ligeras son las dos más frecuentes, entonces sí, no es rara, lo estamos viendo y mucho, y lo estamos viendo porque como ahora manejamos tantos pacientes con edades muy punteras en estenosis aórtica severa, y sabemos que hay una asociación muy importante de la estenosis aórtica severa con amiloidosis transtirretina, pues claramente la estamos viendo más. Entonces, fíjense que decíamos que entonces las gamografías podían definitivamente diagnosticar la amiloidosis cardíaca. Entonces, ahí hay algo cierto y hay algo no cierto. Me puede diagnosticar
la amiloidosis cardíaca por ATTR, por transtirretina, pero no la amiloidosis cardíaca por AL. Entonces ya les voy a explicar a qué me refiero con eso en el algoritmo propuesto, que es un algoritmo no invasivo que nos ha hecho a nosotros más fácil y más sencillo en cardiología el diagnóstico de amiloidosis cardíaca por transtirretina. ¿Sí? Que todos los pacientes con amiloidosis cardíaca tenían bajo voltaje. Pues no, ¿se acuerdan que generalmente siempre nos dicen que ese componente de aumento de masa ventricular va asociado con bajo voltaje, y eso lo vemos en una gran proporción de pacientes? Pero generalmente lo que nos ayuda un poco más es calcular el índice masa-voltaje. ¿Sí? Pero generalmente no lo hacemos, pero esto del bajo voltaje en pacientes hipertróficos sí que nos ayuda, ¿sí? Hacer diagnósticos en algunas ocasiones. Obviamente la sensibilidad es baja, más no la especificidad. Que la biopsia de tejido graso era muy sensible para detectar amiloidosis AL. No, fíjense ustedes que tiene una sensibilidad para la AL, ¿sí? Pero realmente para las otras no. Y muchas veces solamente nos conformábamos con esa biopsia para descartar nuestro diagnóstico, y nosotros en cardiología el órgano afecto no era el tejido celular subcutáneo, fíjense ustedes, y no tomábamos tejido de ese órgano afecto que nosotros teníamos enfrente. Entonces se nos estaban pasando evidentemente muchas amiloidosis, y se nos pasaron muchas amiloidosis. Y que algunos pacientes con amiloidosis cardíaca y gamapatía monoclonal debían tener amiloidosis cardíaca por AL. Entonces, fíjense que hay muchas veces que tenemos pacientes con amiloidosis transtirretina, y por eso es tan importante que uno llegue al diagnóstico y le ponga el apellido, que también tienen gamapatía monoclonal de origen incierto. Entonces, claramente nos estaban faltando muchísimas herramientas para poder llegar como al punto de la amiloidosis cardíaca. Y el último concepto que también teníamos cerrado era que no tenía tratamiento, ¿cierto? Entonces, fíjense que no, sí, en este momento hay tratamiento para la amiloidosis transtirretina y para la amiloidosis por cadenas ligeras, ¿sí? Obviamente tienen que recordar ustedes que en cadenas ligeras el hecho de que yo tenga compromiso cardíaco empobrece mi pronóstico, ¿cierto? Pero también depende de qué tanto compromiso cardíaco tenga yo en esos pacientes. O sea que evidentemente, si yo estoy hablando de calidad de vida, sí es muy importante que yo haga el diagnóstico. Pero fíjense que nosotros estamos hablando también que una de las más comunes es la transtirretina. Y fíjense en nuestro paciente, 83 años, un paciente que llevaba consultando en múltiples ocasiones por episodios de falla cardíaca en presencia de fibrilación auricular. En muchos egresos, la historia clínica de ese paciente mencionaba solamente la fibrilación auricular, ¿sí? Entonces, fíjense que nos quedábamos muy cojos, o sea, era la comorbilidad, era la que causaba realmente que el paciente se descompensara, ¿sí? Hay otros diagnósticos que por el grupo etario claramente no nos llamaban la atención, pero fíjense que si nosotros miramos algunas banderas rojas, ¿sí? Logramos entender que de pronto a veces nos falta es conocer algunas características para yo poder enfocarme, porque solamente el algoritmo de las miocardiopatías de pronto no me lleva al diagnóstico. Entonces, esta es una publicación que se encuentra en el JACC de falla cardíaca, en el cual nos hablan de unos red flags para hacer el diagnóstico de amiloidosis ATTR. Entonces ellos dicen, miren, cuando ustedes ven que hay una alteración del strain longitudinal, pero que el ápice está conservado, ahí pudiera llegar a haber depósito amiloide, que hay una discrepancia entre el engrosamiento ventricular y el voltaje del QRS, también puede ser un hallazgo importante en estos pacientes, o que un paciente presente un bloqueo auriculoventricular en presencia de unas paredes engrosadas. Y yo creo que a todos nos ha pasado en cardiología que nos han llegado pacientes a los cuales no podemos utilizar ciertas estrategias imagenológicas diagnósticas porque ya tienen un dispositivo previo. Entonces, fíjense que de pronto cuando tenemos este diagnóstico de bloqueo auriculoventricular, nos toca ser aún más incisivos para saber qué es lo que está ocurriendo en ese paciente. Entonces, hay varias cosas que nos llaman la atención cuando nosotros empezamos a leer y empezamos a estudiar un poco más la parte de amiloidosis cardíaca.
¿Mm? Fíjense que el fenotipo hipertrófico en el ecocardiograma, que el ecocardiografista nos informe que hay algo que le llama la atención en ese tejido, que se ve muy granular, que realmente pareciera un fenotipo hipertrófico infiltrativo, es algo que nos debe llamar la atención. Fíjense que haya realce o que se vea también algo de ese tejido granular en el eco en aurículas y que obviamente esto también se vea en resonancia, pues es un marcador muy, muy importante. Que haya expansión, hay una secuencia de la resonancia que nos puede decir a nosotros, que nos habla de masa extracelular, de volumen extracelular, eso también nos puede ayudar a nosotros a hacer el diagnóstico, o que tengan algunas cosas adicionales, por ejemplo, unos incrementos en los niveles de troponina en ocasiones repetidas. Muchas veces lo asociamos a varias cosas, pero no tenemos un diagnóstico claro, ¿sí? Que haya una historia de síndrome de túnel del carpo bilateral o que tengamos una historia de polineuropatías o algunas alteraciones neurológicas que las hayan dejado de pronto como muy a la deriva y no haciendo algunos estudios histológicos que debemos hacer en estos pacientes. Pero fíjense que nos la ponen aún más sencilla, entonces le dicen, mire, ¿sí? ¿Cuál sería la población que está a riesgo de que pudiera llegar a tener este diagnóstico para que no se le pase? Entonces, mire estas edades, ¿sí? Mire que los pacientes tengan falla cardíaca o presenten alguno de estos red flags, ¿sí? Y que tengan una pared ventricular incrementada que esté por encima de 14 milímetros. Entonces, póngale mucho cuidado a esos pacientes porque probablemente puede tener un diagnóstico de amiloidosis cardíaca que todavía no se le haya hecho. Pero bueno, recuerden ustedes nuestro paciente, recuerden el ecocardiograma, el fenotipo hipertrófico que nos había leído el ecocardiografista, que le llamaba la atención porque tenía un aspecto granular. Y recuerden ustedes también los datos de la resonancia, los datos del realce y que claramente ese paciente probablemente tenía una amiloidosis cardíaca por la distribución de realce y el componente de realce subendocárdico a nivel de aurículas también. Entonces, pero bueno, entonces ahora, ¿qué hacemos con este paciente? Ya tenemos diagnóstico, amiloidosis cardíaca, que es solamente el 25% del diagnóstico porque hay que ponerle un apellido, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué caminos tenemos? Entonces, fíjense ustedes que hay varios caminos y realmente uno puede en algunos pacientes obviar el diagnóstico invasivo. Y este obviar el diagnóstico invasivo fue lo que nos abrió de pronto a los cardiólogos un poco más la visual de esos pacientes adultos mayores con un tipo de amiloidosis cardíaca por ATTR, el wild type, de poder llegar a hacer el diagnóstico, porque no era sencillo ingresar a biopsia endomiocárdica, ¿sí? A un paciente de 86 años, ¿sí? Para tener ese apellido. A veces nos costaba mucho trabajo vender esa idea para poder llegar a un diagnóstico y muchas veces nos mencionaban que hiciéramos una biopsia de tejido celular subcutáneo, la cual salía negativa, doctores, y entonces terminábamos con un diagnóstico de amiloidosis cardíaca, pero no hacíamos un diagnóstico. Es una amiloidosis cardíaca, pero no le poníamos el apellido. Entonces, fíjense ustedes que de pronto el obviar el diagnóstico invasivo nos ayudó y cuando obviamos el diagnóstico invasivo, verificar sensibilidad y especificidad y hubo un estudio que claramente nos ayudó a nosotros a hacer el diagnóstico de uno de los tipos más comunes de amiloidosis cardíaca, que es la amiloidosis cardíaca transtirretina. Entonces, acá llegamos al momento donde está nuestro paciente. Ustedes vieron ya la resonancia. Yo los he llevado en el journey de ese paciente desde el 17 de noviembre hasta el 21 de noviembre, en el cual nuestro diagnóstico era una amiloidosis cardíaca en ese paciente. Y en este momento tomamos la decisión de que claramente no íbamos a hacer un estudio histológico en este paciente, pero que íbamos a probar una de las estrategias diagnósticas que cambia y parte la historia clara de lo que es la amiloidosis por transtirretina, y uno también pudiera decir que de la amiloidosis AL, ¿cierto? Porque de pronto, como todos los estudios que se hacen en los dos se juntan para descartar a las dos más importantes, entonces hace el esquema aún más sencillo, ¿cierto? Entonces, claramente nosotros hablamos acá de que hay captación, ¿sí? De uno de
de las soluciones que nosotros utilizamos en las gamografías, haciendo pues, digamos, como la definición del grado en el cual se encuentra esa captación, que es específicamente por la escala de Perugini, pero aquí nos damos cuenta que claramente la captación, ¿sí?, es bastante importante, es un grado 3 de captación, y fíjense que no me voy a enfocar mucho en esto. Grado 0 es cuando no tiene, 1, 2 tiene menos que la densidad ósea, y acá es cuando ustedes alcanzan a ver, ¿sí?, que es casi que prácticamente igual que el resto de densidad a nivel óseo. Entonces, aquí es cuando nosotros nos damos cuenta que definitivamente la gamografía ósea nos puede ayudar en el diagnóstico de amiloidosis transtirretina, y esta es la gamografía ósea con HMDP de nuestro paciente, y esto, ¿sí?, es el resto de estudio de nuestro paciente. Pero ¿por qué también le hicimos esto? Y ya ahora les voy a mostrar el flujograma que claramente nos cambia la historia para nosotros de la amiloidosis. Entonces acá tenemos nosotros la lectura, ¿sí? Entonces fíjense ustedes que era totalmente normal la presencia de cadenas ligeras que tenía, estaba dentro del rango, no nos preocupaba, no había para nada inmunofijación ni en suero ni en orina, y la electroforesis de proteínas era normal. Y hacemos un diagnóstico de una amiloidosis cardíaca por transtirretina en este paciente, sin ni siquiera hacer una punción que claramente antes lo hubiéramos hecho. Pero ¿desde cuándo nos cambia esto? Digamos que este es un estudio que sale publicado en el 2017, pero más temprano, hacia el 2011-2012, se empezaron a hacer los estudios específicos con la gamografía, con 2 marcadores, uno era el pirofosfato y otro era el HMDP, en los cuales se veían que estos marcadores se fijaban a ese espacio extracelular donde estaba la transtirretina, y que nos podía ayudar de una u otra manera en algunos pacientes. Entonces, fíjense que podemos tener pacientes que solo van a tener un ecocardiograma, que tienen ciertos red flags y tienen ese ecocardiograma con esas paredes engrosadas y de pronto ese aspecto que nos haga pensar en una amiloidosis cardíaca, ingresarlo a una gamografía, ¿sí?, verificar, ¿sí?, en la escala cuál es el grado de captación. Obviamente tenemos que tener el estudio de proteínas monoclonales. ¿Por qué? Porque resulta que las 2 amiloidosis cardíacas más frecuentes son la amiloidosis de cadenas ligeras y la amiloidosis por transtirretina. Entonces yo en este algoritmo le coloco, le aumento o le disminuyo la sensibilidad y especificidad cuando tengo todas estas alteraciones. Entonces fíjense ustedes que aquí se abre y nos dice en qué es lo que debemos hacer con nuestro paciente y dónde está el diagnóstico de nuestro paciente. Y si ustedes miran, cuando yo tengo, por ejemplo, un grado 1, 2, 3, la sensibilidad es del 99 y la especificidad de 68. Si yo solo me quedo con los grados de captación, el 2 y el 3, que son los que captan muchísimo, miren la sensibilidad y especificidad, son resultados muy buenos. Solamente con las captaciones, solamente las captaciones. Pero si yo a estas captaciones le coloco el estudio de la proteína monoclonal, cadenas ligeras, electroforesis e inmunofijación en suero y orina, la sensibilidad y especificidad llega a ser el 100%. Entonces, fíjense ustedes que claramente este algoritmo, que es no invasivo, me hace el diagnóstico y me orienta para las 2 tipos de amiloidosis cardíaca más frecuente. Entonces, fíjense que a nosotros sí nos cambió de pronto la visual tener estos algoritmos no invasivos. Entonces, claramente hacemos el diagnóstico de nuestro paciente, el cual se encuentra vivo y en espera de tratamiento. Entonces, ¿qué tenemos nosotros de tratamiento en la amiloidosis transtirretina? Entonces, pues fíjense que estos son los tratamientos modificadores de la enfermedad, o sea, modificadores del depósito de transtirretina. Entonces, tenemos unos que previenen la producción de la transtirretina, ¿sí?, el inotersen y el patisiran, y tenemos otro que estabiliza esos tetrámeros, que es el tafamidis, que recientemente están publicados los resultados del tafamidis y que sí tiene impacto en mortalidad cardiovascular y en calidad de vida. Pero fíjense que en este momento estas moléculas parten del estudio y el manejo de las polineuropatías
por tejido amiloide, por sustancia amiloide. Entonces, en este momento, nosotros, por ejemplo, en Colombia, no tenemos de manera on-label estas moléculas para el tratamiento, pero en Estados Unidos y en Europa la FDA y el EMA pues ya tienen aprobados con esta indicación el manejo de estos pacientes, específicamente con los estabilizadores de la transtirretina. Pero no solamente es manejar los agentes que modifican la enfermedad, ¿cierto? ¿Qué hago yo con la falla cardíaca de ese paciente? Entonces, devuélvanse otra vez al paciente de 83 años que había ingresado 7 veces con descompensaciones. Entonces, fíjense, y yo que manejo falla cardíaca todos los días, les digo que la terapia de falla cardíaca en los pacientes con amiloidosis cardíaca no funciona, pero la seguimos aplicando. Entonces, esa es otra de las críticas adicionales en las cuales yo digo que a veces los algoritmos se complican mucho y tenemos que entender no solamente el algoritmo, sino tener muchas otras banderas que nos ayuden a identificar esos pacientes, porque de pronto vamos a empeorarlos antes que mejorarlos. Entonces, eso es algo muy claro. Fíjense ustedes que no tenemos evidencia realmente de que la terapia modificadora en el síndrome de falla cardíaca impacta en estos pacientes. Impacta es utilizar los agentes modificadores de la enfermedad. Eso impacta porque impacta en disminución de depósito o en disminución de transtirretina, ¿sí? Y si nos vamos al ámbito de las arritmias, pues claramente tenemos que hacer lo mismo. No sabemos nosotros si el riesgo cardioembólico de estos pacientes que hacen fibrilación auricular es mucho mayor que el basal de nuestros pacientes, por lo cual utilizar la escala de Shadbas en estos pacientes, pues no lo sabemos realmente el impacto que tenga, pero en este momento lo que tenemos que hacer es actuar con base en el diagnóstico de fibrilación auricular, porque no tenemos más evidencia tampoco, y la terapia de dispositivos teniendo en cuenta la alteración evidente del sistema de conducción, pues tenemos que actuar acorde a eso. Acá miren ustedes el tipo Wild, que es generalmente el depósito en los pacientes adultos mayores, que son generalmente los que están comprometidos con esta patología, o lo que es la ATTR, la mutante, que es la variante genética, que puede tener mayor compromiso cardíaco y neuropático, o solo compromiso neuropático, teniendo en cuenta la variación genética en la cual nos enfrentemos, ¿cierto? Y este es otro paciente, ¿sí? Este es otro paciente también que fíjense que pues al parecer ya venía consultando en múltiples ocasiones con episodios de descompensación, ¿sí? Tenía un diagnóstico de una falla cardíaca con función sistólica preservada, y nuevamente los invito a que recordemos que eso es solamente definición de un fenotipo, de un síndrome de falla cardíaca, pero no tenemos la etiología ahí. Entonces, siempre buscar etiologías para poder nosotros clasificarlo, porque cuando uno tiene amiloidosis cardíaca, es amiloidosis cardíaca transtirretina, amiloidosis cardíaca por cadenas ligeras, y otra cosa es el síndrome de falla cardíaca. Entonces, de pronto, eso es algo importante. Y tenía un marcapaso unicameral desde el 2003, y ustedes ven acá el electrocardiograma. Esta es una de las placas en uno de los ingresos, ¿sí? Obviamente, arteriografía normal, ¿sí? Múltiples hospitalizaciones por falla cardíaca. Y fíjense ustedes, una resonancia compatible con amiloidosis cardíaca. Pero entonces lo que yo quiero que ustedes vean es esto, que es lo más importante para mí en esta línea del tiempo. Un diagnóstico compatible con amiloidosis cardíaca, el 10 de enero del 2019, listo. No, de una vez se hace el diagnóstico, pues no, se hace el 24 de noviembre del 2019. Y fíjense, tiene una gamografía por piroposfatos grado 0, entonces ustedes me van a decir, ¿cómo así? Este es el ecocardiograma del paciente, ¿sí? Y claramente el ecocardiograma de ese paciente, cuando nosotros vemos las paredes ventriculares, el grosor sobresale para todos, pero ustedes ven en todas las proyecciones que tenemos acá, que alcanzan a ver que hay un tejido granular que sobresale en todo el aspecto cardíaco, principalmente en el septum, y que hay algo de derrame pericárdico que también le llama a uno la atención. Nuevamente volvemos al strain. Recuerden que el strain protegido a nivel apical es característico de amiloidosis cardíaca, no del tipo de amiloidosis. Eso tiene que quedar muy claro
para todos, y esta es la gamografía. Entonces, oh sorpresa, la gamografía es negativa, pero tenemos un paciente con amiloidosis cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Y por lo cual yo les menciono que definitivamente tenemos que irnos al órgano afecto y que este algoritmo nos cambia la vida, es porque podemos hacer el principal diagnóstico de ese paciente. Miren ustedes, estoy siguiendo el algoritmo que les mostré. Si vieron ustedes, la gamografía es grado 0, entonces me tengo que ir a todo lo que es el estudio de cadenas ligeras. Cuando yo veo las cadenas ligeras digo, oh sorpresa, aquí ocurre algo, ¿cierto? Y teniendo en cuenta eso, nos vamos a biopsia endomiocárdica del órgano afecto, y cuando le hacemos la inmunistoquímica tenemos una amiloidosis cardíaca por AL, que esto es una urgencia, o sea, esto hay que manejarlo ya. ¿Por qué? Porque el pronóstico ya lo tiene bastante comprometido y lo que queremos mejorarle de pronto es calidad de vida. Entonces, con esto yo los invito a que no solamente hagamos el diagnóstico de amiloidosis cardíaca, ¿sí? Que tengamos muy en cuenta que a esa amiloidosis cardíaca tenemos que ponerle apellido, ¿sí? Porque el apellido que nosotros le coloquemos es el pronóstico y el tratamiento. Y lo otro es que cuando ustedes se enfoquen o se enfrenten, perdón, a un paciente con una miocardiopatía, ¿sí? Muchas veces tenemos que pensar fuera de la caja con algunos red flags que nos orienten hacia un lado o hacia el otro para hacer el diagnóstico de las dos principales patologías por amiloidosis cardíaca. Y con esto le paso el micrófono al doctor Juan David López. María Juliana, de antemano, muchas gracias por tu excelente conferencia. Creo que nos has ilustrado de manera adecuada sobre cómo podemos enfocar la enfermedad amiloidea en el corazón. Le voy a dar entrada a la doctora María Martínez para que iniciemos la discusión, algunas preguntas. Y adelante, doctora. Bueno, no, muchísimas gracias. Es de verdad un placer nuevamente la invitación con todos ustedes por parte de la Sociedad Colombiana de Medicina Interna y compartir con dos excelentes conferencistas. Y bueno, si María Juliana fue alumna de Juan David, yo sí quiero contarles algo muy importante, aquí un momentico, y es que María Juliana era docente de falla cardíaca y ella sabe por qué se ríe cuando yo era residente de Medicina Interna, pero dejémoslo hasta ahí. Doctora María Juliana, yo quisiera como varias cosas que habláramos, y es, en el primer caso, tú nos mostraste que el paciente tenía coronarias sanas y que habías hecho, hiciste muchísimo énfasis en eso, en que las coronarias habían sido sanas en el cateterismo. ¿Cómo hubiese cambiado la historia? ¿Cómo hubiese cambiado la orientación? ¿Qué hubiese pasado con ese paciente si tú le encuentras el compromiso de un vaso y lo tienen que revascularizar? La enfermedad coronaria de un vaso que es revascularizable, porque alguien pudiera quedarse hasta ahí, ¿cierto? Pudiera decir, no, la falla cardíaca, entonces probablemente sea de tipo isquémico, y para el estudio, y mira que de base tenía una amiloidosis, y lo digo claramente por un paciente que tenemos nosotros de ese tipo, ¿no? Enfermedad coronaria y amiloidosis por transtiterrino. Mire, esa pregunta, Erika, es supremamente importante, ¿sí? Porque claramente nosotros podemos tener en este momento pacientes con muchos factores de riesgo que claramente pueden llegar a tener enfermedad coronaria, ¿sí? En el contexto de una amiloidosis, ¿sí? Lo importante es verificar la severidad de la enfermedad coronaria, ¿sí? Pero claramente en este paciente, si hubiera tenido enfermedad coronaria, verificar la severidad, ¿sí? Pero claramente lo que le dice a uno el ecocardiograma, ¿sí? Es que tiene un fenotipo que es hipertrófico, y que ese fenotipo hipertrófico es infiltrativo, o sea que fuera de esa enfermedad coronaria que uno puede estar viendo, que pudiera estar en mayor o menor proporción asociada con alguno de esos episodios clínicos, teniendo en cuenta que el paciente tiene una fibrilación auricular, hay que descartar algo adicional que puede empeorar su pronóstico, ¿sí? Y que claramente puede empeorar pronóstico y cambia tratamiento también. Si bien es cierto, yo tengo que manejar enfermedad coronaria, pero también tengo que pensar, ¿sí?, en pronóstico y tratamiento de patologías adicionales que se pueden presentar. Y eso lo hemos tenido también bastante, sobre todo en los pacientes con amiloidosis transtirretina wild type, que es la que se presenta en esos grupos de edades. Lo que sí es cierto es que generalmente en esos grupos etarios, si yo llego a tener enfermedad coronaria, generalmente no encuentro enfermedad coronaria severa, ¿sí? Lo que uno encuentra puede ser enfermedad coronaria que no es significativa, que claramente no está asociada
con los episodios de descompensación y que nos tiene que hacer pensar en que hay algo más que no estamos viendo, a pesar de que lo tenemos enfrente. Muchas gracias. Y aquí yo quiero de pronto, Juan David, involucrarte en ahora también hacerte pregunta al respecto, y es, bueno, ya Juliana nos dijo la parte, bueno, es un vaso, una enfermedad no tan severa, y nos recalca muchísimo la parte de hipertrofia. Hombre, pues un paciente mayor con una hipertrofia, pues será que esa hipertrofia sí puede estar asociada o no a la parte de enfermedad coronaria. Teniendo en cuenta y como recapitulando la presentación que tú maravillosamente nos hiciste el día martes, ¿qué pasaría, por ejemplo, que ese paciente fuera hipertenso y que pensaran que es por la hipertensión por la cual tiene esa hipertrofia? Y mi pregunta para ambos, después de pronto de esto, es, ¿qué piensan del Sectum? Para mí, y tengo por ahí una charla más adelante, y es que el Sectum es el punto G de la amiloidosis. ¿Qué piensan? Hola. ¿Me escucha el doctor Juan David o María Juliana? Me quedé sin internet. ¿Me están escuchando? Se me fue el internet. Perfecto, Juan David. Te decía que retomando tu charla, nos dijeras o nos orientaras, teniendo en cuenta que María Juliana nos acaba de decir, oiga, pero es una enfermedad coronaria, ¿sí? ¿Por qué está tan hipertrófico? Ahora yo te digo, bueno, pero tú nos decías que estaba la hipertrofia, por ejemplo, en los pacientes ancianos hipertensos, ¿cierto? De largar que pudiera ser. ¿Cómo pudieras diferenciarlo o cómo nos pudieras orientar para que no nos quedáramos de pronto en que es enfermedad coronaria o que es una miocardiopatía hipertrófica por hipertensión, y sí seguir estudiándolo como una amiloidosis? Entonces, varios mensajes grandes que hemos dejado con la charla el día de hoy de María Juliana y con la conferencia y charla mía el día martes. Número uno, yo creo que para los internistas que nos están viendo, porque esta charla es para internistas, tener muy claro cuáles son los signos y síntomas que puede tener la enfermedad amiloidea en el corazón. Tener claro cuáles son las banderas rojas de la enfermedad amiloidea en el corazón. Entonces, ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es que recuerden que muchos pacientes que tienen enfermedad amiloidea en el corazón han pasado por más de 4 médicos, incluyendo médicos especialistas. Entre un 48 y un 60% de los pacientes han tenido más de 4 visitas con especialidades diferentes, y al final ese es el diagnóstico, la enfermedad amiloidea, pero es un diagnóstico tardío. Lo tercero es que nosotros tenemos que afinar un poco el ojo en el ecocardiograma, ¿sí? Y cuando digo nosotros, somos todos los médicos, no solamente los internistas, cardiólogos y los que trabajamos en falla cardíaca, y tratar de diferenciar algunas cosas que María Juliana nos dijo hoy que nos pueden sugerir que el fenotipo hipertrófico puede estar asociado, por ejemplo, a una miocardiopatía infiltrativa con overlap con hipertrofia. Cuando tú preguntas por el septum, acuérdense que la amiloidosis es la gran simuladora. Ustedes pueden tener fenotipo hipertrófico, como lo vimos muy claro, fenotipo infiltrativo puro con hipertrofia, fenotipos avanzados con hipertrofia y dilatación, o fenotipos de restricción, por ejemplo, en la amiloidosis wild type, en la senil. Entonces, tratar de observar cuál es la característica del septum. Hoy en día hay un índice que utilizan algunos ecocardiografistas en Europa, donde calculan los diámetros en los diferentes segmentos y sacan como un indicador, y ese indicador puede sugerir que es enfermedad amiloidea. Observar la textura, que no es fácil, del septum y de las diferentes paredes en diferentes ventanas. El strain es muy importante. Hoy en día, digamos que si hay un strain que sugiere enfermedad amiloidea, es patognomónico, como lo dijo María Juliana, no del tipo de amiloidosis, sino de la enfermedad amiloidea del corazón. Entonces, yo creo que el secreto de esto está en que seamos muy juiciosos en la evaluación de signos y síntomas que son claros y típicos, y que yo creo que ahorita vamos a hablar de algunos signos semiológicos que nos ayudan a orientar hacia el tipo de enfermedad amiloidea que podemos tener. Perfecto, muchas gracias. Yo quisiera de pronto, María Juliana, antes de pasar a otras preguntas, porque hay bastantes en el público, y es que nos hables un poquito más
y dejar fijo en la audiencia la importancia del septum. ¿Qué nos puedes recalcar o decir al respecto? Digamos que hay algo que mencionó Juan David que es supremamente importante. Digamos que teniendo en cuenta que la amiloidosis cardíaca es la gran simuladora, yo creo que en el septum es supremamente importante enfocarnos, pero fíjense que Juan David mencionó algo, que hay un fenotipo que tiene la pared del septum totalmente normal, o las paredes normales, ¿sí? Entonces, ahí se nos van a salir un poco de pacientes. Entonces, si bien es cierto, es clarísimo que nos debemos enfocar en el septum, ¿sí? Y en el grosor de pared, y eso nos debe alertar a que algo ocurre, porque ahí estamos identificando dentro del algoritmo de miocardiopatía, nos vamos para uno de los fenotipos, que sería el fenotipo hipertrófico, ¿sí? Pero yo creo que antes que fijarnos en el septum, tenemos que fijarnos en lo que vemos todos los días, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el paciente adulto mayor con el bloqueo ABECO, que tiene un dispositivo, que no tenemos un diagnóstico de cuándo se le coloca el dispositivo, que nos llega casi a todos y que generalmente lo hemos dejado así como que, pues sí, ¿sí? Ese paciente de pronto nos dice que hay algo adicional. Algunos pacientes que al examen físico tienen algunas características que lo orientan a uno, a una, por ejemplo, amiloidosis AL o a una amiloidosis transtirretina, que yo creo que era lo que se refería Juan David ahorita. Entonces, que si tienen mayor o menor proporción, por ejemplo, de macroglosia, que nos van orientando, o sea, nos van orientando a ciertas cosas más, no solamente, digamos, el septum, porque puede ser que en ese momento no tengamos acceso a un ecocardiograma, pero sí a ir orientando ciertas características clínicas, ¿sí? O signos y síntomas de ese paciente que nos orienten a algo que nosotros queremos encontrar. Entonces, de ahí a que todas esas estrategias de tener red flags, ¿sí? Que si tenemos un síndrome del túnel del carpo bilateral, pues eso es como, es un poco extraño, ¿sí? Entonces, que miremos, que si tenemos un paciente que con falla cardíaca que tiene una polineuropatía que no ha sido estudiada, que de pronto también nos llame la atención, o que nos digan, no, este paciente es el señor viejito de la falla cardíaca preservada, que siempre llega descompensado, y que de pronto no le hayamos puesto cuidado, que eso yo creo que nos ha pasado a todos nosotros, a nosotros tres, los que estamos aquí en el panel moderando esto, yo creo que nos ha pasado muchísimo, ¿sí? Entonces yo creo que esas son las cosas a las cuales tenemos que ponerle cuidado, cosas que tenemos enfrente, tan fácil, por ejemplo, como la fibrilación auricular, que la tenemos enfrente, y muchas veces de pronto no vemos solamente la fibrilación auricular y no vemos el contexto adicional. Entonces yo creo que el septum es terriblemente importante, porque si tú te devuelves a una de las diapositivas que yo tenía ahí, mencionábamos que ese grosor de pared por encima de 14 era importante, que nos hiciera pensar en ciertos grupos con falla cardíaca. Pero como menciona Juan David, y los algoritmos, a pesar de que algunos son odiosos, nos orientan, tenemos que saber que ella simula tanto, entonces no solamente que el septum, sino todas las otras ramas adicionales que tiene la amiloidosis para poder diagnosticarla. Para la doctora Erika y para María Juliana hay una pregunta que creo que lo explicaste durante tu charla, pero de pronto para que nos quede más contundente es: ¿en qué escenario debería realizarse la biopsia endomiocárdica? Pregunta el doctor Carlos Eduardo. ¿Quieres que te la conteste yo o la contesta Erika? Como ustedes quieran. Si quieres, arranco yo, Erika. Miren, pues digamos que la biopsia endomiocárdica, doctor Carlos, para nosotros era el coco, ¿sí? La biopsia endomiocárdica era el coco porque lo que de pronto más veíamos o más diagnosticábamos en ese entonces era la amiloidosis cardíaca por transtirretina, pero el wild type. Entonces, de pronto era el coco porque no nos querían hacer mucho caso con el órgano afecto para llegar al diagnóstico. Pero aparecen estas estrategias no invasivas en las cuales, como les decía yo, la resonancia es un paso intermedio, porque yo puedo pasar de ecocardiografía a gammagrafía, y con la gammagrafía y las cadenas que ustedes ven ahí, el estudio de cadenas monoclonales aumenta la sensibilidad y especificidad al 100% para tener diagnóstico de cualquiera de las dos. ¿A qué me refiero? Fíjense ustedes el primer caso. El primer caso tenía una gammagrafía grado 3, ¿sí? Sin componente monoclonal. Ese paciente tiene un diagnóstico de una TTR, a ese paciente no se lleva a biopsia. Antes, sí, cuando no teníamos el algoritmo de la gammagrafía con el estudio del contexto de monoclonal, no nos quedaríamos claros con solamente hacer el estudio de resonancia, tocaba hacerle una biopsia. Ahorita ahorita ya lo tenemos, que la sensibilidad y especificidad cuando hacemos todo el algoritmo completo es del 100%, o sea, yo diagnostico a TTR,
¿sí? Excluyo a AL, pero cuando yo estoy excluyendo a AL, en AL sí tengo que hacer el diagnóstico histológico. Fíjense el siguiente paciente que yo les mostré. Empezamos exactamente igual el algoritmo, ¿sí? Hicimos la gamografía porque teníamos varias alteraciones que nos sugerían que había amiloidosis cardíaca sin apellido, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos al diagnóstico de amiloidosis cardíaca sin apellido, hacemos la gamografía, nos encontramos en ese paciente con una captación, no tenía captación ese paciente, entonces eso nos hace pensar que hay una amiloidosis cardíaca que es otro tipo y vamos a mirar entonces el resultado concomitante de su estudio monoclonal y, oh sorpresa, saltan las cadenas ligeras a pesar de que no hay inmunofijación y ahí decidimos hacer una biopsia endomiocárdica para hacer una inmunistoquímica. Entonces, fíjense que es como cuando uno llega a tener la duda definitivamente para hacer el diagnóstico y cuando le falta como la pata al gato para poder tener el apellido de la amiloidosis cardíaca. No sé si, Juan, tengas otra visión. No, perfecto. Erika, ¿quieres opinar No, algo? lo que has dicho es perfecto, pero creo que adicionalmente es como en esos pacientes que uno tiene la incertidumbre y tú lo has dicho. Mira esos pacientes y los hemos tenido que, por ejemplo, tienen un grado de captación 1, que queda uno en el aire porque efectivamente el ecocardiograma es casi que patroneumónico, ¿cierto? Por el grosor, por los hallazgos, por el strain, por lo que tú nos mostraste y tienes bandera roja. Y la gamografía no nos da completamente y nos deja un poco en el aire. Creo que es una de las como indicaciones más grandes que podemos tener para hacer esa biopsia. Y yo complementaría algo adicional a la pregunta que el doctor Carlos Eduardo nos hace, y es que es interesante cuando vamos a llevar a la biopsia endomiocárdica saber exactamente dónde poder tomar esa biopsia para que nos rinda de una forma adecuada. Y es entonces poner de acuerdo al ecocardiografista y al cardiólogo que nos dé la resonancia para mirar cuáles son los puntos donde hay mayor captación y en ese punto decirle al hemodinamista o al cardiólogo que hace la biopsia dónde debe ser el punto que se debe realizar. Doctor Juan David, que es experto en biopsia endomiocárdica. Yo solamente agregaría dos cosas, doctora Erika y doctora María Juliana, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que han dicho. Es que cuando tomemos la biopsia, generalmente la biopsia las hacemos de ventrículo derecho. Hoy en día hay estudios que dicen que algunos tipos de pacientes deberían tener biopsia biventricular, pero el rendimiento del ventrículo derecho generalmente es adecuado en el gran porcentaje de los pacientes. Pero en amiloidosis, ¿no? En amiloidosis. Por el compromiso, pero exacto. En otras no. En otras es otra historia. Pero algo importante, cuando se tome la biopsia, tomar de 3 a 5 fragmentos, número 1. Número 2, decirle al patólogo qué estamos esperando para que hagan la tinción de rojo Congo y de pronto utilicen la lámpara con fluoresceína. Y mi recomendación, aunque no lo hacemos y no es fácil a veces hacerlo en Colombia, es siempre pidamos la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica hay que pedirla para tratar de colocarle apellido al tipo de tejido amiloideo. Obviamente la inmunohistoquímica se pide cuando ya el rojo Congo, la lámpara dieron positivo para infiltrado amiloideo. En cuanto a la biopsia endomiocárdica, Erika y María Juliana, es un procedimiento sencillo, con bajo riesgo de complicaciones. Generalmente nosotros en la experiencia de Fundación Valle del Lili lo hacemos por punción yugular. En Puerta de Hierro, donde me formé, lo hacen con punción femoral, guiada por fluoroscopio, haciendo unas tomas que deben tener una serie de procedimientos para seguridad y para evitar eventos adversos. Y lo ideal es, antes de iniciar el procedimiento, hacer un eco rápido de ventana para mirar si hay derrame pericárdico previo y después de terminar el procedimiento con un monitoreo adecuado, hacer un eco posterior, un eco rápido que lo hacemos nosotros mismos para ver que no haya ningún tipo de eventos adversos. Hay otra pregunta para la doctora Erika y para María Juliana. La pregunta es de la doctora Elba Maritza. Dice, me imagino yo, ¿cómo reconocer amiloidosis versus sarcoidosis? Bueno, yo si quieres empiezo con esta, Erika. Digamos que la sarcoidosis cardíaca como compromiso único es una entidad para nosotros que es rara. Juan David me corregirá si no es así. Pero fíjense que ustedes, el fenotipo de la sarcoidosis
nosotros lo encontramos cuando es solamente cardíaco, porque yo creo que la sarcoidosis casi siempre es un diagnóstico que hace otra especialidad que no es cardiología. Cuando nosotros tenemos sarcoidosis cardíaca, solamente ese órgano afecto, generalmente la encontramos en un estado muy tardío, o sea, lo encontramos como ese fenotipo hipertrófico o a veces restrictivo que llegan en estados tardíos y nos llegan ya dilatados. Entonces es lo que nosotros llamamos como los hipertróficos burnout o el late stage de la restrictiva, ¿sí? ¿Por qué les digo? Porque realmente no lo diagnosticamos como patología única, porque es muy rara la prevalencia de sarcoidosis con solo compromiso cardíaco, ¿sí? La sarcoidosis, la prevalencia es mucho mayor, pero que nosotros en cardiología la tengamos como diagnóstico único es muy raro. Yo les cuento, por ejemplo, que en corazones explantados hemos encontrado el 1% de esos corazones explantados con sarcoidosis, y esos corazones explantados ya tenían dispositivos, no pudieron ser llevados a resonancia, porque la resonancia nos puede ayudar en mayor o menor proporción para ver la distribución del realce tardío, porque eso sí nos ayuda a saber, a orientarnos. Ahí sí es cuando la resonancia nos ayuda a orientarnos hacia qué miocardiopatía pudiera tener este paciente, pero las hemos encontrado en estadios muy tardíos, ¿sí? Pero sería más o menos el mismo algoritmo que ustedes vieron de miocardiopatías, pero como les digo, la sarcoidosis cardíaca como único órgano afecto realmente es muy, muy pequeña la prevalencia. Incluso los pacientes que nosotros tenemos de sarcoidosis cardíaca, ese 1% que les cuento de los explantes que hemos tenido, no tienen ni un otro compromiso cuando uno se va a revisar todo el estudio pretransplante, ¿sí? No sé si Juan David quieras adicionar algo a este punto específico. Primero, si Erika quiere adicionar algo. Volumen. Eriquita, no tenemos tu audio. Que básicamente lo que has dicho aquí juega un papel muy importante la parte de la resonancia, que es la que nos va a orientar, y el compromiso extracardíaco como tal de la sarcoidosis. Es terriblemente importante, lo has dicho, no se compromete o no directamente o solo el compromiso cardíaco, sino que tiene un compromiso extracardíaco supremamente importante, marcado, y la resonancia va a ser la que nos va a dar como esa guía. Solamente para agregar algo, la sarcoidosis primaria del corazón, o sea, solamente con compromiso primario, es solamente entre el 2 y el 4%. El resto hay un compromiso sistémico, y saben que ese compromiso está dado no solamente por cadenas ganglionares, sino por un compromiso pulmonar, y la clasificación de enfermedades por el compromiso pulmonar. Cuando tenemos sarcoidosis primarias, donde no hay compromisos sistémicos, y la resonancia magnética en algunos escenarios no nos define, no nos da el apellido, ahí hay que entrar a tomar dos conductas. Uno, la biopsia endocárdica, pero generalmente debe ir precedida por un PET scan, donde el PET scan nos muestre dónde hay captación, ir a tomar luego la muestra dirigida, ya sea en ventrículo izquierdo o en ventrículo derecho, ojalá en los sitios donde captó el PET scan. Ayudarnos de la IECA, enzima convertidora de angiotensina, a ver si tiene valores elevados. Y hay un signo rojo en la sarcoidosis primaria de corazón, es que estos pacientes tienen tormentas arrítmicas muy importantes, no solamente de las aurículas, sino de los ventrículos. Entonces puede ser gente joven que está con bloqueos AV variables, con fibrilaciones auriculares con flutter, o con arritmias ventriculares importantes, inclusive con taquicardias ventriculares sostenidas. Ventaja, dentro de la ventaja de tener sarcoidosis primaria, que responde muy bien a los corticoides a dosis altas iniciales y luego a dosis decrecientes por un muy buen tiempo. Lo importante es no dejarlo llegar a esa fase avanzada, dilatada, donde ya no hay nada que hacer, y simplemente la solución será un trasplante de corazón. Hay otra pregunta para la doctora María Juliana y para Erika, y me parece una pregunta que todos los días creo que nos la hacemos. Es el doctor Guillermo Pinzón Velázquez. Dice: buenas noches, un saludo, muchas gracias. Tengo un paciente con amiloidosis AL renal que me recomendarían para evaluar el compromiso cardíaco. Dice que tiene un ECO-TT sin mayores cambios. ¿Deberíamos hacerle seguimiento de alguna otra forma? Gracias. Bueno, yo creería en este caso, no sé, ¿ustedes qué opinan?
reevaluar la parte del ecocardiograma, mirar si se le está haciendo strain o no, y esto es supremamente importante. El strain es una modalidad que viene de unos años hacia acá ganando un terreno y que definitivamente para evaluar el compromiso cardíaco es supremamente importante como tal. Lo otro sería que pudiéramos hacer una resonancia. ¿Qué piensas, María Juliana? Aquí sería muy importante preguntar el estado de funcionalidad renal y la edad, ¿sí? Que digamos que sería crucial para ver si yo opto por esa otra estrategia que es resonancia, pensando en el problema que tenemos con el gadolinio, varias cosas adicionales, ¿sí? Pero yo estaría muy de acuerdo con que tratáramos de utilizar todo digamos, todo ese valor que tiene el ecocardiograma, ¿sí? O sea, toda la información que podemos obtener del ecocardiograma para claramente complementar el estudio de ese paciente. Cuando nosotros tenemos un paciente con una amiloidosis AL, cuyo órgano principalmente afecto en este caso puede ser renal, también puede tener compromiso cardíaco. Pero si uno ya tiene el diagnóstico de amiloidosis AL depositada, si bien es cierto yo tengo que seguir son los otros parámetros funcionales, porque lo único que me cambiaría a mí es el pronóstico si yo llego a tener afecto el corazón, porque claramente el pronóstico se entorpece cuando se compromete el corazón. De lo contrario, pues yo creo que le haría seguimiento de funcionalidad, ¿sí? Y le hago el manejo a la amiloidosis AL y voy teniendo en cuenta órgano afecto si lo alcanzo a visualizar con esto. Pero hacer biopsia, por ejemplo, no tendría sentido porque es que yo ya tengo el diagnóstico y lo que debo hacer es manejarlo. No sé tú qué piensas, Juan David. No, totalmente de acuerdo. Si el diagnóstico de amiloidosis AL en un órgano está confirmado, lo importante allí es mirar si hay expansión clonal hematológica, que es importante, y si hay plasmocitos, qué porcentaje de plasmocitos tenemos. Si tenemos un ecocardiograma completamente normal en el buen sentido de la palabra, pues sabemos que puede tener tejido amiloideo, pero simplemente hacer seguimiento, tener las banderas rojas que ustedes explicaron muy bien y tomar biomarcadores seriados. Ahora bien, si usted tiene alguna duda de que el ecocardiograma tenga algún compromiso y los biomarcadores son normales y quiere ir más allá para estudiar su corazón y no quiere colocarle gadolinio con un paciente con una resonancia magnética de corazón, le puede decir al radiólogo que le haga una resonancia magnética de corazón sin gadolinio y con una muy buena valoración de mapping T1 que tiene una buena correlación con el ideal del corazón. Pero no es lo ideal. Usted ya tiene el diagnóstico en un tejido, en un sistema, no tenemos que ir a buscarlo en el corazón. Simplemente seguir el corazón, tomar biomarcadores seriados, hacerle seguimiento al tratamiento que le vayan a hacer de la amiloidosis AL, porque al final, como lo dijo María Juliana, el pronóstico de la enfermedad está dada por la evolución y progresión en el corazón. Bueno, yo quiero aquí colocar una controversia y quiero que miremos algo que hemos discutido, yo creo que llevamos un año discutiéndolo con María Juliana y con Juan David en diferentes escenarios, y es, convénzame. Yo obviamente lo tengo ya claramente fijo por las guías, pero lléguenme a convencer y convenzan a cada uno de las personas que están al otro lado de la pantalla de por qué yo debo a ese paciente que tiene falla cardíaca, que encontramos una hipertrofia, no hacerle entrar una resonancia, sino pensar y hacerle una gamografía cardíaca. Y te ríes, Juliana, porque sabes que lo hemos discutido N veces. ¿Empiezas tú, Juanda, o empiezo yo? ¿Yo? Bueno, mire, yo amo la resonancia magnética nuclear, realmente es una herramienta maravillosa. Pero a mí, como en todo, como en todas las decisiones de la vida, cuando uno tiene que tomar pasos intermedios y se va a demorar más, realmente es fastidioso, ¿sí? Entonces, es simplemente eso, ¿sí? Entonces, si yo tengo un ecocardiograma, una ecocardiografía que me da tanta información, porque la ecocardiografía da muchísima información, y si con el ecocardiograma que yo tengo puedo pasar a otro estudio que me va a hacer diagnóstico, yo lo hago de una vez y no pierdo tiempo. Porque es que si estoy pensando en amiloidosis AL, también hace que pierda menos tiempo, ¿sí? Entonces, si ustedes ven el último caso que yo les mostré, yo fui y les recalqué clarísimo la brecha de tiempo que hubo, ¿sí? Fueron 8 meses con el diagnóstico en la resonancia de amiloidosis cardíaca.
Entonces, fíjense que, y nosotros nos demoramos 2 días con una gamografía que tenía 0 y con las cadenas monoclonales y con la biopsia endomiocárdica. Entonces, fíjense que claramente es muy buena la resonancia. A mí me encanta. Para las miocardiopatías me encanta porque realmente hay muchas cosas, o sea, digamos, el T1, o sea, hay muchas cosas, el volumen extracelular, digamos que el realce, la distribución del realce, cuando no puedes utilizar el realce, o sea, hay muchísimas cosas de la resonancia que nos llenan para el diagnóstico. Pero si ese estudio no me va a definir ya lo que yo tengo que hacer, yo realmente a veces digo, en amiloidosis cardíaca uno pudiera con el eco pasar de la resonancia a hacer el diagnóstico con otra estrategia que es mucho más rápida. No sé, Juan, ¿tú qué piensas? Más rápida y más económica, Juliana, ¿no? Además, costo-beneficio, ¿no? Uy, yo no mencioné lo de económica porque no quería entrar en eso. Pero creo que sí es importante en el medio en el que estamos. A veces pensamos que una gamografía cardíaca es muy costosa y por el contrario, es muchísimo más económica que una resonancia, ¿no? Entonces yo creo que también es un punto a favor en medio de todo lo que vivimos. No, totalmente de acuerdo. Creo que lo único que yo le agregaría es explicarle a todos los internistas que nos están viendo que esta gamografía es una gamografía ósea corporal como la que se pide todos los días. Y simplemente hay que contarle al médico de medicina nuclear que queremos valorar corazón para que hagan una modificación pequeña del protocolo y en los tiempos de lectura. Es muy costo efectiva, fácil de hacer y nos cambió el escenario del flujograma diagnóstico de la enfermedad amiloidea. Y decir que quede claro que la forma de pedirlo es una gamografía cardíaca con pirofosfato o con HMDP, porque si de pronto lo decimos que una gamografía, como una gamografía ósea, lo pueden hacer con otro tipo de marcador que no tiene el mismo rendimiento. Entonces siempre es muy importante, pirofosfato en el país no hay en este momento, está a punto de llegar. Tenemos HMDP en todos los servicios de medicina nuclear, entonces siempre pedirla con pirofosfato o con HMDP, porque obviamente son los que nos van a dar el rendimiento y son los que se han hecho los estudios. Yo quiero hacerles otra pregunta adicional, María Juliana. 30 segunditos. Hay una pregunta de la doctora Laura Mora. La doctora dice, buenas noches, excelente charla. Tiene un paciente adulto joven de 60 años con falla cardíaca de novo, con resonancia magnética que sugiere amiloidosis, con biopsia de músculo negativo, pero que reingresa nuevamente por una descompensación en menos de un mes e inicia falla renal rápida. Tiene unas cadenas livianas en plasma levemente elevadas. ¿Cuál sería la conducta, dado que el deterioro del paciente es muy rápido? ¿Me repites, Juan David, cuál es el examen que tiene el paciente? Tiene resonancia magnética que sugiere amiloidosis. Llegaron a mi punto. Ahí llegamos a mi punto. ¿Sí vieron? Biopsia de músculo negativo, que es todo lo que tú hablaste, cadenas livianas en plasma levemente elevadas y una falla renal rápidamente progresiva con falla cardíaca progresiva. Entonces, fíjense que llegamos a mi punto, ¿sí? Ahí es cuando yo menciono a veces que la resonancia magnética es un paso intermedio y que nos aleja del diagnóstico, ¿sí? Entonces, todo el mundo ve amiloidosis cardíaca y se va a tejido celular subcutáneo o a otros sitios a hacer el diagnóstico donde no está, ¿sí? Entonces, ahí muy claramente yo lo que haría, Laura, es seguir el algoritmo con gamografía y las cadenas ligeras, pero completarlo, porque no es solamente tener cadenas ligeras, hay que hacer hay que hacer electroforesis de proteínas e inmunofijación en suero y en orina para que tú puedas ver eso, porque acuérdate que puede haber amiloidosis ATTR con cadenas ligeras ligeramente elevadas o puede haber amiloidosis ATTR con una gamapatía monoclonal de significado incierto. Entonces, aquí falta ser un poco más específicos con qué tipo de amiloidosis tiene ese paciente, porque recuerden ustedes la sensibilidad y especificidad que tienen para los diferentes tipos de amiloidosis, la biopsia de tejido celular subcutáneo. Y si uno quisiera hacer de pronto ir directo al grano ya porque quiere tener ya su diagnóstico o no alcanza porque en el sitio donde está solamente tiene un grupo de hemodinamia, pues yo claramente me voy y le digo a la hemodinamista, hay que hacerle una biopsia endomiocárdica y le hacemos tinción de rojo con y miramos y si esa tinción nos da o no nos da, verificamos si hacemos inmunistoquímica o no para mirar qué es lo que está ocurriendo. Pero fíjense que aquí es a lo que yo me refiero con que a veces la resonancia y el sugiere amiloidosis cardíaca nos hace creer que tenemos el diagnóstico y tenemos solo el 25% del diagnóstico, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo, por eso no es que no me guste la resonancia, sino que me parece que nos demoramos más
o nos vamos por donde no es. Entonces, cuando uno se va por donde no es, pues no llega al diagnóstico y nos pasa esto. Sí, entonces eso es lo que de pronto debemos hacer. Yo, Laura, te aconsejo que en este paciente, pues claramente le pongamos apellido a esa amiloidosis cardíaca, ¿sí? Nos llenemos de razones porque probablemente, acuérdense ustedes que la urgencia es la detección de amiloidosis de cadenas ligeras. Eso es una urgencia, pero es una urgencia, ¿sí? Y en el transcurso de resolver la urgencia, pues yo tengo el apellido de la amiloidosis. Juan, ¿tú qué piensas? No, de acuerdo. Solamente para agregar lo que nos enseñó el doctor García Pavía el año pasado en Madrid, es que si yo sospecho la amiloidosis AL, tengo una semana para diagnosticarla e iniciar tratamiento rápido, que es guiado por los hematoncólogos. Yo quisiera de pronto, María Juliana, que dejáramos tácito y explícito cuál sería la orientación, y sé que tú expusiste muy bien el organigrama que estamos manejando, especialmente muy claro con los españoles, y es como paso a paso. Me llega el paciente con falla cardíaca, le hago un ecocardiograma. El ecocardiograma me muestra un septum de 14 y un strain con el signo de bandera de Japón, y vemos y empezamos a ver que tiene banderas rojas para amiloidosis. ¿Qué es lo siguiente que le haces para que nos quede totalmente claro? Entonces, pues, obviamente la pregunta para mí es sencilla, pero tendría que preguntarles a todos en qué sitio están y con qué cuentan para que puedan utilizar, digamos, el algoritmo, ¿sí? Si ustedes están en un sitio donde tienen digamos, un grupo de, ¿de qué? Pues de métodos no invasivos que nos puede ayudar, yo claramente me iría para lo más rápido. La resonancia a veces se demora y, como les digo, me encanta, pero yo pasaría a gamografía ósea con los marcadores pirofosfato HDMDP si realmente mi probabilidad muy a favor de amiloidosis cardíaca, y de una vez hago todo el estudio de cadenas ligeras, electroporesis, inmunofijación en suero y en orina, para de una vez tener los diagnósticos cuando tenga los resultados. Y eso se puede demorar de 24 a 48 horas, ¿sí? Entonces, rápidamente nos lleva un diagnóstico en ese paciente. No sé, Juan, ¿tú qué piensas? Creo que lo prioritario es descartar amiloidosis AL, la búsqueda de tamizaje que lo has explicado muy bien, tanto en sangre como en orina, y de acuerdo a ese resultado defino si esa gamografía ósea la hago rápidamente en esa estancia. Erika. No, totalmente de acuerdo. Creo que Juliana lo ha dicho perfecto como tal, y a ese punto era que quería que llegáramos. Sospechado el paciente, ecocardiograma, signo bandera, pasamos entonces gamografía cardíaca y pasamos a electroforesis de proteínas e inmunofijación. Creo que debe quedar claro en el auditorio para no perder tiempo como tal. Una última pregunta como tal para ambos, y es, ¿qué hacemos cuando ustedes ya esa gamografía les dio grado 3? Y hablemos directamente de la parte de la secuenciación genética. Bueno, nosotros hemos tenido allí algunos pacientes en nuestra clínica. Lo que estamos haciendo en este momento, el flujograma, es que ese paciente tiene que llevar un test genético, idealmente. En este momento lo que hacemos es que lo enviamos del genetista y el genetista se encarga de mandar el test genético. Pero el deber ser es que si nosotros, los cardiólogos que estamos estudiando miocardiopatías y estamos sospechando la enfermedad y pensamos que es una amiloidosis por transtirretina de origen genético, enviar la prueba inmediatamente. ¿Sí? No sé, María. Nosotros, digamos que nosotros también solicitamos valoración genética, pero ya estamos nosotros iniciando solicitudes de secuenciación en estos pacientes. Sí, nosotros en el centro hacemos exactamente lo mismo. Lo que hacemos es que pedimos la secuenciación, y la verdad lo pedimos nosotros, y posteriormente los pasamos a consejería genética. Y mira que es muy bonito porque tenemos uno de los pacientes que es por transiterrina por mutación, y uno de sus hijos tiene 2 hijos y uno de sus hijos tiene 3 hijos, perdón, uno de sus hijos también ya nos dio positivo, completamente asintomático, 40 años, ecocardiograma normal.
por parte académico, más que todo, resonancia y gamografía cardíaca normal. Es una persona que obviamente hay que tenerla en seguimiento, pero esto es supremamente importante como para cerrar el ciclo de esta enfermedad que día a día gana cosas más lindas y que se pueden hacer muchísimas cosas por estos pacientes. Me hacen una pregunta. Ese mismo paciente del que acabamos de hablar está en cualquier parte del mundo, incluyendo Colombia, y el test genético dio positivo. ¿Cuál es el tratamiento y cuáles son las opciones terapéuticas que tenemos actualmente? La doctora María Juliana. Pues a ver, digamos que en este momento nosotros tenemos, para hacerlo lo complejo un poco más sencillo, aquellos que suprimen la producción de la transtirretina, que son los silenciadores, ¿sí? O aquellos que lo que hacen es que estabilizan esa proteína que se había generado mal, dentro de los cuales están, por ejemplo, el tafamidis, ¿sí? O sea, esto en cuanto a agentes modificadores, esto es como lo grande, ¿sí? Recuerden ustedes que hasta ahorita no tenemos todavía resultados de silenciadores, o sea, todavía nos falta un poco para verificar algunos endpoints que para nosotros son muy importantes. Sí tenemos los resultados del estudio con tafamidis, como yo les mencionaba, que claramente impacta en mortalidad cardiovascular, calidad de vida, ¿sí? Que en estos pacientes es un punto supremamente importante, ¿sí? Entonces, no es solo manejar el síndrome de falla cardíaca, que ustedes saben lo que yo les mencionaba de qué tan débil es la evidencia con respecto a esa terapia del síndrome de falla, pero sí utilizar agentes modificadores va a ser la solución. Recordemos que acá en este momento por INVIMA es off-label con la indicación de amiloidosis cardíaca porque su nicho es polineuropatía. Pero pues claramente en algún momento la indicación cambiará y es una opción que debemos tener en cuenta, teniendo en cuenta el resultado del trial. No sé, Juan, tú qué quieras adicionar. Antes, Erika, y yo doy mi opinión final. ¿Quieres opinar algo, Erika? Bueno, no, creo que lo ha dicho y es muy importante. Yo pensaría más y es sobre todo decir que estos pacientes ya tienen un tratamiento que si bien es cierto que en Colombia todavía no están aprobados, de todos modos sí se pueden adquirir, ¿cierto? Sí se puede hacer un proceso para que los pacientes puedan en un momento muy cercano poder llegar a recibir este tipo de ayuda en el cual, como lo ha dicho María Juliana, lo que hace es parar, ¿cierto? Cuando ella habla de la parte de silenciación, lo que hace es parar este proceso de fibrosis, por decirlo de cierta forma, ¿no? Entonces, muy importante y creo que por eso es que estamos reunidos en esta semana hablando de las miocardiopatías, en especial hoy, porque claramente hay cosas que sí se le pueden ofrecer a los pacientes. Yo agregaría que FDA aprobaron pacientes que tienen ya la mutación genética. Saber que en Colombia no tenemos aprobación INVIMA para este tratamiento, pero creo que en el transcurso de los próximos meses en Colombia tendremos una posibilidad importante que ofrecerle a nuestros pacientes. Erika, para culminar. No, creo que ha sido maravilloso compartir con todos ustedes. Tú eres... Aquí me están haciendo una solicitud para estas mujerzotas que tengo al frente. Que Erika dé una conclusión de lo que hemos hablado, de algún mensaje grande que le quieras dejar a los médicos internistas, médicos generales, emergenciólogos y médicos familiares y cardiólogos, y que María Juliana también deje un mensaje de conclusión de acuerdo a todo lo que hemos hablado. Bueno, la amiloidosis como tal, la amiloidosis cardíaca era una enfermedad que se había dejado en las miocardiopatías un poco olvidadas, pero es importante tener en cuenta el gran impacto que tienen los pacientes, el número creciente de diagnóstico porque lo estamos buscando y que creo que podemos ayudar demasiado a estos pacientes. No dejemos pasar esas hipertrofias, no dejemos pasar esos pacientes con falla cardíaca, entre comillas, de origen desconocido,
que en el ecocardiograma está como la respuesta a su etiología. Bueno, mi mensaje es que hagamos lo complejo simple, que utilicemos lo más sencillo que tenemos, que son esas banderas rojas que las vemos todo el tiempo, que utilicemos estrategias diagnósticas sencillas, no costosas, que rápidamente nos lleven al diagnóstico y nos alejen de lo invasivo. Ya, mi conclusión. Y mi conclusión es una invitación a la doctora Erika y a la doctora María Juliana, que sigamos fortaleciendo el área de las miocardiopatías en Colombia. Yo creo que ustedes son unas líderes de las cuales podemos aprovechar y aprovecharnos para que hagamos un trabajo en equipo importante en Colombia y comencemos a hacer nuestra propia experiencia en beneficio de la comunidad y de los pacientes. Si no hay más, agradecerle a ACMI por esta muy buena oportunidad. Creo que es la primera vez que nosotros tenemos la posibilidad de estar con la Sociedad Colombiana de Medicina Interna hablando de miocardiopatías. Agradecerle al Instituto Científico de Pfizer por ayudarnos en esta educación médica continuada. Agradecerle a María Juliana por su excelente conferencia y a Erika María por todos sus apuntes académicos, rigurosos y de mucha experiencia. Bueno, muchas gracias a todos. Es delicioso estar acá con ustedes. Un agradecimiento a toda la parte logística que hizo posible este webinar y hasta la próxima. Que nos vuelvan a invitar. Estamos aquí. Chao, chao. Hasta luego.